El escaparate tenía algo distinto aquel día. No sé si era la luz de la mañana cayendo sobre el cristal o el modo en que ese vestido color palo de rosa parecía estar allí solo para mí. Me había pasado 3 semanas cosiendo y deshaciendo, transformando la tela que compré en el mercado de remates, asegurándome de que cada puntada fuera invisible, perfecta. Era un traje sencillo, pero limpio, digno. Lo miré de reojo al pasar, apretando el bolso contra el pecho, como si alguien fuera a arrancármelo. Yo, Hortensia, de 62 años, había pasado toda mi vida invisible. Limpié pisos, barrí calles, remendé ropa ajena, pero jamás perdí la fe en mi propia dignidad, incluso cuando mis manos estaban nudosas por el cloro y el jabón de barra. Me negué a ir a la Nochebuena en mi viejo abrigo. Esta vez iba a ir como una madre, no como una sirvienta. Me probé el vestido. En el espejo del probador, por un segundo, no vi a la anciana cansada. Vi a una mujer que, a pesar de todo, se había mantenido en pie. Me sentía orgullosa. Pero la alegría se disolvió en el momento en que la Suburban negra de Rogelio se detuvo frente a mi humilde edificio. Rogelio, mi único hijo, salió del auto en un traje que parecía costar el sueldo de 1 año de mi trabajo. Él era licenciado Escobedo, un abogado de éxito en Santa Fe, aunque yo sabía la verdad tras esa fachada. Él abrió la puerta trasera para mí con una cortesía tan forzada que era más humillante que una patada. En el asiento de copiloto, Patricia, su esposa, se giró para escanear mi atuendo. Su mirada fue un rayo láser que quemó mi vestido de seda barata. No dijo Feliz Navidad, solo, «Mamá, ¿por qué no se puso algo más moderno? ¿Ese color es de señora mayor? ¡Ay, qué pena!». Luego se volteó, sin esperar respuesta, y se puso a revisar su perfil de Instagram. Rogelio, al ver mi rostro, solo me susurró mientras arrancaba el coche. «Mamá, no hables con nadie, por favor». Ya sabes cómo es esta gente. Es importante para mis negocios. Solo sonríe y siéntate en un rincón. Prométeme que no darás detalles de tu vida. Me sentí como una maleta, un objeto incómodo que él tenía que llevar por obligación social. La mansión en Lomas de Chapultepec era exagerada. Demasiadas luces, demasiadas estatuas, demasiado mármol. Al entrar, Rogelio me hizo entrar por la cochera. «Es más discreto, mamá. Hay mucho tráfico en la entrada principal». Mintió mientras yo veía a otras familias entrar por la puerta doble de caoba. Me dio un billete de 100 pesos. «Tómalo. Si alguien te pregunta, di que ya te vas. Y si mis socios se acercan, di que eres la abuela de Marisol, pero no des más detalles de tu taller de costura». Luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me puso en un rincón del amplio comedor, donde la vajilla de porcelana francesa reflejaba las luces del árbol. Allí estaba yo, sola, mientras Rogelio se convertía en el anfitrión estrella, alzando la voz para hablar de sus logros. Cuando llegó el momento de la entrega de regalos, mi estómago se apretó. Mi regalo era un pañuelo. No cualquier pañuelo. Era una bufanda tejida a mano con lana de alpaca, que había guardado durante 1 año, tejida con los colores exactos de su alma mater. Era el único objeto tangible de mi amor. Rogelio abrió la caja con impaciencia. Su rostro se congeló en una sonrisa falsa. «Ah, sí, una bufanda». «Gracias, mamá. Es muy casera», dijo, y con un gesto sutil la dejó caer sobre una silla, como si fuera una servilleta sucia. Los socios de Rogelio rieron educadamente. Luego me tocó a mí. Rogelio me dio una caja pequeña con un teléfono celular. «Es un modelo viejo, pero funciona, mamá, para que te comuniques con Marisol. Pero no lo uses para llamadas de negocios», comentó Patricia en voz alta, causando más risas. Sentí un calor amargo en el pecho. No era por el regalo, era por el desprecio público.
En ese momento de humillación, mi mente voló un año atrás. Una escena que Rogelio había borrado de su memoria, pero yo no. Era febrero. La oficina de don Emilio, mi abogado de confianza. Rogelio estaba de rodillas, con los ojos llenos de pánico. Mamá, por favor, me van a quitar todo. El banco me está cerrando. Necesito avalar mi préstamo de 3 millones de pesos. Si no lo hago, pierdo la compañía y la casa. El banco me cree un hombre exitoso, pero mis estados de cuenta son un desastre. Me rogó. Él necesitaba poner una garantía, un aval, sobre ese préstamo millonario para reestructurar su deuda, y su historial crediticio estaba arruinado. La única propiedad libre de deudas era mi pequeño apartamento, la única herencia que mi esposo me dejó. Me pidió que pusiera las escrituras de mi casa como garantía. Lo hice, pero con la ayuda de don Emilio, añadimos una cláusula secreta. Yo podía revocar esa garantía si sentía que mi patrimonio estaba en riesgo. Rogelio nunca leyó las letras pequeñas, solo vio la salvación. Esa hipoteca de 3 millones de pesos que él creía haber cubierto con un engaño legal, aún pendía como una espada sobre su ostentosa mansión, y yo era la única que tenía la llave de esa espada. Sentada sola en el comedor, con el olor del pavo y el perfume caro flotando en el aire, me di cuenta de que mi humilde apartamento era la cuerda que Rogelio se había puesto al cuello. Rogelio no se dio por satisfecho con la bufanda. Él quería que yo fuera absolutamente invisible. Mientras la gente pasaba al salón principal para el brindis, Patricia me interceptó con una sonrisa falsa. «Mamá, hace un poco de frío en el salón y no quiero que se me enferme. ¿Por qué no se queda aquí en el comedor? Hay pastel en la mesa y es mucho más tranquilo». La verdad era que no quería que su suegra con el vestido viejo hablara con sus invitados importantes. Me sentí relegada, como un mueble viejo. Pero yo me había prometido que este no sería un día de sumisión. Me levanté. «No, gracias, Patricia. Quiero ver a mi nieta. Es Nochebuena». Encontré a Marisol en un rincón de la cocina, discutiendo en voz baja con una de las cocineras. Marisol, mi adorada nieta, era la única que me defendía. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el salón?» Ella se sentó a mi lado y me tomó la mano. «No te preocupes por tu padre, mi vida. Yo estoy bien», le dije acariciándole el cabello. De repente, Rogelio apareció. Su rostro se contrajo de furia al vernos. Estaba claro que había estado bebiendo. Se acercó a mí como un depredador. «Mamá, ¿qué te dije? Vete al comedor. ¿Qué le estás diciendo a Marisol? Estás arruinando la imagen que he construido», gritó, aunque intentó mantener la voz baja para que no lo escucharan en el salón. Ese grito, en el pasillo silencioso, me rompió por dentro. No fue el desprecio, sino el hecho de que él pensara que mi existencia era una plaga que debía erradicarse. Ya no era un problema de dinero o de estatus, era una cuestión de valor humano. Rogelio me tomó del brazo y me arrastró hacia la puerta de servicio, sin importarle que mi vestido se arrugara. Su voz se elevó, goteando veneno y alcohol. «Lárgate de mi propiedad, Hortensia. Eres una vergüenza. Vuelve a tu choza. Estorbas mi vida, estorbas mi casa, estorbas mi éxito. ¡Fuera!». Me empujó hacia el jardín trasero. La noche estaba helada, pero el calor de mi humillación era más ardiente. Yo no lloré. El llanto se había secado en mí hace mucho. Simplemente me recompuse y lo miré con una quietud que lo desarmó. «¿Mi propiedad, Rogelio?», pregunté con la voz tranquila pero firme. Él se burló. «Sí, mi mansión, mi éxito, mi todo, y no te quiero aquí». En ese instante, la última chispa de amor ciego se apagó. Sentí un vacío profundo y luego
una claridad helada. Ya no era una madre, era un acreedor. Busqué en mi bolso, saqué las llaves de mi viejo coche, el que Rogelio me había regalado el año pasado, después de obligarme a confirmar el préstamo. Las llaves estaban allí, pero el coche nunca fue mío. Era una deuda más que yo cargaba. Las llaves. Rogelio extendió la mano, su rostro hinchado por la rabia. Dame las llaves del auto. No mereces ni eso, parasitaria. Con un gesto lento y deliberado, saqué el juego de llaves. No las puse en su palma. Las arrojé al césped helado, justo al lado de su pie. Quédate con tu basura, Rogelio. Yo me voy a casa, dije y me di media vuelta. Caminé sola bajo la fría luz de la luna llena de la Ciudad de México. El vestido rosa, el símbolo de mi dignidad, ahora estaba arrugado y frío. No me dolía la espalda ni las manos, me dolía la vida entera. Llamé a un taxi y en lugar de ir a mi casa, le di la dirección del despacho de don Emilio. Don Emilio, mi amigo, mi consejero legal, me recibió en su oficina un poco después de medianoche. Él, con su saco arrugado y su rostro sabio, me ofreció café y pan dulce. Le conté la humillación, el grito, la palabra parásita. Él asintió. Rogelio es un necio. Pensó que te estaba salvando a ti, cuando eras tú quien lo salvaba a él. Sacó una copia de los documentos que Marisol, con su sentido de la justicia, le había pasado días antes. Ahí estaba, contrato de fideicomiso y póliza de aval. Mi apartamento, tasado en 5 millones de pesos, era la garantía de un préstamo de 3 millones de pesos que Rogelio había sacado en una situación desesperada. Si Rogelio dejaba de pagar, el banco se quedaría con mi casa, pero la deuda seguiría a nombre de Rogelio. O si yo revocaba el aval, Rogelio tendría 30 días para cubrir esa deuda con su propio patrimonio, o el banco se encargaría de él. Hortensia, dijo don Emilio, quitándose las gafas, tienes el poder de retirarte del contrato. ¿Quieres la venganza o la paz? Lo miré. Quiero que Rogelio enfrente su realidad, que entienda que su éxito está construido sobre el sacrificio de una mujer a la que llama vergüenza. Activa el mecanismo, don Emilio. Quiero que el banco le recuerde a mi hijo quién es su dueño. La Navidad pasó en un borrón. Rogelio me llamó una vez, tratando de disculparse con un tono forzado, pero no contesté. Marisol vino a verme y me abrazó, confirmándome que su padre estaba aterrorizado por lo que yo pudiera hacer, pero demasiado orgulloso para admitirlo. El 2 de enero, el primer día hábil del año, fue el día de la ruina para Rogelio. A las 10 de la mañana, mientras Rogelio estaba en una reunión importante de su bufete, un mensajero notarial, enviado por don Emilio, le entregó un sobre sellado. Dentro había una carta legal concisa y brutal. Era la notificación formal de retiro de aval. El documento indicaba que, debido a circunstancias imprevistas relacionadas con el estado legal del cofirmante, yo, Hortensia, retiraba mi garantía sobre el préstamo de 3 millones de pesos de forma inmediata. Le daba un plazo estricto de 30 días para encontrar un nuevo aval o liquidar la deuda por completo. Rogelio no tardó ni 5 minutos en llamarme. Yo estaba tomando café en el patio de doña Chelo, mi vecina y mejor amiga, una mujer de carácter fuerte que siempre me había dicho que Rogelio era un descarado. Mamá, ¿qué has hecho? ¡Estás loca! El banco está llamando. Dicen que van a ejecutar la garantía. ¡Me vas a arruinar! ¡Me vas a quitar mi casa!, gritó Rogelio por el teléfono, histérico. Lo dejé gritar por un momento. Escuché el pánico en su voz. Luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí. Rogelio, yo no te estoy quitando nada. Te estoy devolviendo algo. ¿Recuerdas en Nochebuena cuando me gritaste que me largara de tu propiedad? Yo solo estoy obedeciendo. Y esa propiedad tuya tiene una deuda de 3 millones de pesos que no es tuya, es mía.
Yo avalé. El banco no te va a quitar mi casa, Rogelio. El banco te va a quitar tu casa si no pagas. Tienes 30 días para pagar la deuda que te permitió ser el licenciado exitoso. Él intentó chantajearme emocionalmente. Mamá, Patricia me va a dejar. Voy a perder mi estatus. Esto va a arruinar mi carrera. Mi regalo de Navidad era muy pobre, ¿no? Pues bien, aquí tienes mi regalo de Año Nuevo, Rogelio. Es la libertad, que se compra a un precio muy alto. El respeto. Ve a buscar otro aval. El tiempo se acaba. Colgué. La cara de Rogelio, imaginé, debía estar blanca como la cal. La noticia se esparció como pólvora en el círculo de Rogelio. En la alta sociedad, la estabilidad financiera es tan importante como el apellido. Sus socios de inmediato se retiraron, temerosos de asociarse con un hombre cuya deuda hipotecaria era tan precaria. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que usa a su madre anciana como aval. La cacería de socios de Rogelio fue inútil. Cada puerta se le cerraba en la cara, y sus llamadas a don Emilio eran incesantes y desesperadas. Patricia fue la primera en saltar del barco. Una semana después, Rogelio me llamó una última vez. Lloraba, no de remordimiento, sino de desesperación. Patricia se ha llevado todo. Mamá, por favor, solo necesito una extensión. Por favor, sálvame. Ya te salvé una vez, Rogelio. Te salvé vendiendo mi anillo de bodas, trabajando doble turno y mintiendo por ti. La verdad es que siempre has sido un parásito, pero creías que yo era demasiado tonta para verlo. Merezco mi paz. Es tu turno de pagar tu parte. Feliz Año Nuevo, hijo. Mientras Rogelio se hundía, mi vida florecía. Marisol me visitaba a diario. Doña Chelo, mi sabia vecina, se encargó de contar la historia a todo el vecindario. Y la gente, esa gente así que Rogelio despreciaba, me trataba con un respeto recién descubierto. Había ganado mi dignidad. El día 30 llegó, el día del desalojo. Don Emilio me llevó en su coche al elegante vecindario de Rogelio. No fuimos a ver el sufrimiento, fuimos a reclamar la victoria. La mansión, que había sido escenario de mi humillación navideña, ahora estaba rodeada por coches del banco. Los oficiales, los abogados de la institución. Vimos a Rogelio y Patricia, que había regresado brevemente para supervisar la mudanza de sus cosas restantes, cargando las últimas cajas en un pequeño camión de mudanzas. Rogelio estaba demacrado, con su traje de 20,000 pesos arrugado. Patricia lo miraba con desprecio. Rogelio me vio, se soltó de los guardias del banco y corrió hacia mí. Se arrojó de rodillas en la acera. «Mamá, lo siento, de verdad lo siento, perdóname por lo que te dije. Por favor, no dejes que me quiten mi casa. Te lo ruego, tienes que firmar». Lo miré fijamente. Los guardias se acercaron. Don Emilio, en silencio, les mostró una tarjeta de presentación que calmó a los hombres. Era mi momento finado. «Rogelio», dije, mi voz apenas un susurro, que no necesitaba fuerza para imponer autoridad. «Ya no te quedan más mentiras. Esta casa nunca fue tuya. Fue una ilusión, un castillo de naipes construido sobre el sacrificio de una mujer que llamaste parásita. Me pediste que me largara. Ahora, el banco te está haciendo el favor de cumplir tu deseo». Me di la vuelta y dejé a Rogelio solo en la acera, sollozando sobre el mármol que ya no era suyo. Patricia lo abandonó sin mirar atrás. Mi trabajo, sin embargo, no había terminado. Fui al banco con don Emilio. Usé mis ahorros, los ahorros de toda mi vida de costura y limpieza, para liquidar la deuda de 3 millones de pesos. Sí, yo pagué, no para Rogelio, sino para mí, para que mi pequeño apartamento, la única propiedad que me quedaba, estuviera libre de toda atadura y pudiera venderlo con dignidad. No quería volver a ese apartamento.
Era un lugar lleno de recuerdos de sacrificio y dolor. Lo vendí por un buen precio, y con ese dinero me compré un pequeño departamento en Puerto Vallarta, frente al mar, en un área tranquila donde el sol era amable con mi piel. Mi última acción fue una semana después. Envié el resto del dinero de la venta a Marisol. Era suficiente para cubrir sus últimos 2 años de la escuela de medicina, sin necesidad de becas ni préstamos. Ella no me lo había pedido. Era mi regalo para el único ser que había valorado mi amor. Ella me llamó llorando, pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura. Abuela, no sabes lo que has hecho por mí. Ahora me siento en mi nuevo balcón. El sol me da en la cara. El olor a sal es 1.000.000 de veces mejor que el olor a químicos de limpieza. Estoy tejiendo. No la bufanda de alpaca para Rogelio, sino un chal para mí, de un vibrante color turquesa. Rogelio me llama una vez al mes. Sus llamadas son súplicas de dinero, siempre con la misma voz hipócrita de arrepentimiento forzado. Yo nunca contesto. Yo ya le di mi respuesta. Pongo el chal en mi regazo. Rogelio había querido que me pusiera un velo, que me escondiera. Pero ahora, por primera vez, me siento completamente libre y visible. Ya no tengo que trabajar para financiar las mentiras de mi hijo. El mayor éxito no fue tener la capacidad de arruinarlo, sino de salvarme a mí misma de su toxicidad. Mi dignidad no tiene precio, y mi paz no es negociable. La vida me había obligado a sentarme atrás toda la vida, pero ahora era yo quien decidía dónde sentarme. Mi mesa está puesta para uno, y es la mesa más feliz que he tenido. Pregunta de la comunidad. ¿Creen que fui demasiado dura al permitir que mi hijo lo perdiera todo por su propia soberbia?